Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de un torbellino de noticias y emociones que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, resonando con fuerza en los titulares y en las entrañas de las redes sociales. Nos adentraremos en los detalles más íntimos de lo que ha sucedido en la esfera sentimental de dos de las estrellas más deslumbrantes y queridas de la televisión. Sí, estamos hablando de la aclamada pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir, y de la noticia que para innumerables admiradores ha significado un golpe inesperado y profundamente decepcionante. Prepárense porque hoy desvelaremos la verdad detrás de la ruptura que ha conmocionado a su legión de seguidores. Si por alguna casualidad aún no han formado parte de nuestra comunidad, les extiendo una invitación muy cordial y necesaria. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para asegurarse de no pasar por alto ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias. A primera vista, parecía la materialización de un relato de cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos figuras carismáticas, dotadas de un talento innegable y que habían logrado cautivar al mundo entero con una química en pantalla que trascendía la ficción. Sus nombres ya eran sinónimo de éxito y adoración por parte del público. Can Yaman, ese actor turco cuyo magnetismo y físico imponente le han abierto las puertas de la fama internacional, conquistando corazones a un ritmo vertiginoso, y Demet Özdemir, la actriz que ha logrado robarnos el aliento con su gracia innata, su dulzura y la inolvidable interpretación de personajes que se han grabado a fuego en la memoria colectiva. Juntos, representaban la pareja soñada por una vasta mayoría de sus seguidores. Las redes sociales se convertían en un lienzo virtual donde se desplegaban instantes de felicidad, escapadas románticas y apasionadas declaraciones de amor, alimentando y reforzando la ilusión de un amor destinado a perdurar. Sin embargo, como a menudo sucede en la realidad, en su intrincada complejidad, puede distar mucho de la imagen idealizada que se proyecta desde el exterior. La noticia de su separación, confirmada de manera categórica y reciente por el propio Can Yaman, ha dejado a muchos de sus devotos admiradores con un sabor agridulce, una mezcla de melancolía y resignación. Y es que cuando depositamos nuestra admiración en dos personas, tanto de forma individual como en su unión como pareja, es inevitable que nos involucremos emocionalmente, ¿no creen? Nos deleitamos con su felicidad, anhelamos que su amor florezca y se fortalezca con el tiempo. Por lo tanto, cuando la noticia de una ruptura irrumpe en nuestro panorama, es completamente natural sentir una punzada de decepción, una sombra de tristeza que se cierne sobre nuestras expectativas. Pero, ¿qué se esconde realmente tras esta separación? ¿Cuáles son los motivos profundos y auténticos que han llevado a este desenlace? Y quizás lo más crucial, ¿cómo están afrontando ambos individualmente este delicado y sensible momento? Para poner las cosas en una perspectiva clara y objetiva, es fundamental recordar las declaraciones del propio Can Yaman. En una entrevista reciente, su franqueza al confirmar que su relación con Demet había llegado a su fin fue notoria. Si bien no se extendió en detalles escabrosos, lo cual es perfectamente comprensible y respetable. Las relaciones sentimentales son, por naturaleza, asuntos profundamente personales, y a pesar de ser figuras públicas de renombre, poseen el derecho inalienable a su privacidad, especialmente en momentos tan vulnerables y sensibles. No obstante, la brevedad de sus declaraciones ha actuado como un catalizador, abriendo la puerta a un aluvión de teorías, especulaciones y rumores que han florecido en el terreno virtual. Y es precisamente en este punto donde nuestro rol de investigación y análisis adquiere una relevancia especial, adentrándonos en la búsqueda de respuestas y de una comprensión más profunda de los hechos. Es imposible olvidar cómo la relación entre Can y Demet cobró una fuerza y una visibilidad extraordinarias durante el rodaje de la aclamada y exitosa serie de televisión Erkencikus. La conexión que exhibían en pantalla era tan intensa, tan palpable y tan cargada de electricidad, que trascendió la esfera de la ficción para instalarse de manera definitiva en la vida real. Rápidamente se catapultaron a la cúspide de las parejas más comentadas, admiradas y queridas no solo en el panorama televisivo turco sino, por extensión, a nivel internacional. Las muestras de afecto mutuo eran una constante, los viajes a destinos exóticos se sucedían, y las fotografías compartidas en sus redes sociales, rebosantes de complicidad y romance, alimentaban de manera incesante la imagen de una relación sólida, apasionada y aparentemente inquebrantable. Parecía que habían encontrado el anhelado amor verdadero. Y sus seguidores se regocijaban, celebrando y compartiendo con entusiasmo cada nueva noticia que emanaba de su idílica unión. Pero como hemos reiterado en múltiples ocasiones, las apariencias a menudo engañan,
y la realidad puede albergar complejidades insospechadas. En ocasiones, la implacable presión de ser una pareja de alto perfil, constantemente bajo el escrutinio público, puede ejercer una influencia abrumadora y desgastante sobre cualquier relación, por muy sólida que parezca. Las miradas incessantes, los juicios públicos, las expectativas desmedidas de los admiradores, todo este cúmulo de factores puede dejar una huella imborrable y, a menudo, perjudicial en la dinámica de una pareja. No es una tarea sencilla preservar la privacidad y la intimidad cuando se ostenta un estatus de celebridad de la magnitud de Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su capacidad para atraer los focos de atención como un imán, ni tampoco para Demet Özdemir, cuya popularidad ha experimentado un crecimiento exponencial y cuyo talento artístico es indiscutible. Las especulaciones en torno a las causas exactas de esta ruptura han sido diversas y han abarcado un amplio espectro de posibilidades. Algunos de los rumores más recurrentes apuntan a la existencia de diferencias irreconciliables en sus personalidades o visiones de la vida, mientras que otros sugieren una incompatibilidad inherente a sus respectivos estilos de vida, tan dispares y a menudo antagónicos. Una teoría con bastante peso argumenta que la propia presión de sus exitosas y exigentes carreras profesionales ha sido un factor determinante, llevándolos a pasar largos periodos de tiempo separados, lo cual, como es natural, dificulta el mantenimiento de una relación íntima y cercana. Can Yaman, en particular, ha estado inmerso en proyectos de gran envergadura y de alcance internacional, preparándose meticulosamente para dar el salto al competitivo mercado italiano. Sin duda alguna, esta incursión implica un esfuerzo titánico, una dedicación absoluta y, lamentablemente, un tiempo que no siempre ha podido ser dedicado plenamente a la relación sentimental. Es crucial tener presente la naturaleza intrínsecamente exigente de la industria del entretenimiento. Los horarios de rodaje son extenuantes, los viajes son una constante ineludible y la vida personal, en muchas ocasiones, se ve relegada a un segundo plano, a menudo marginada por las demandas profesionales. Para una pareja donde ambos miembros son protagonistas de esta vorágine, mantener viva la chispa, la conexión emocional y la intimidad puede convertirse en un desafío monumental, casi una hazaña. Quizás, y esto es meramente una hipótesis razonada, la distancia física, sumada a las diferentes trayectorias profesionales que ambos comenzaron a perfilar y a recorrer, se volvió simplemente demasiado difícil de gestionar y de conciliar. Por otro lado, no podemos obviar la naturaleza, a menudo efímera, de algunas relaciones sentimentales que florecen en el vertiginoso y glamuroso mundo de las celebridades. En algunos casos, la intensidad inicial, alimentada por la novedad del otro, la admiración mutua y el arrebato de las primeras etapas, puede gradualmente diluirse con el paso del tiempo y la cotidianeidad. Las parejas de famosos, por desgracia, se ven obligadas a enfrentarse a un escrutinio público que pocas parejas ajenas a la fama experimentan en sus vidas. Esta vigilancia constante, esta ausencia de espacio personal, puede convertirse en una carga insoportable y un peso demasiado grande para soportar. Lo que sí constituye una realidad innegable y un punto de inflexión en esta narrativa es la confirmación oficial de Can Yaman. Su declaración, aunque concisa y carente de detalles superfluos, pone un punto final definitivo a las especulaciones y a las conjeturas, invitándonos, como observadores y admiradores, a aceptar la situación tal como es. No hay indicios de dramas públicos escandalosos, no hay acusaciones cruzadas que añadir a la crónica de su historia de amor. Simplemente la fría y objetiva confirmación de un final. Y en este sentido, debemos reconocer y aplaudir la madurez que ambos han demostrado al gestionar esta situación. La elección de evitar un circo mediático, de no alimentar polémicas públicas, es, sin lugar a dudas, una forma saludable y respetuosa de cerrar un capítulo de sus vidas y de poder avanzar con entereza hacia el futuro. ¿Y qué sucede con la legión de fans que los han acompañado y apoyado incondicionalmente? La reacción en las redes sociales ha sido, para muchos, una mezcla de profunda sorpresa y palpable tristeza. Hemos sido testigos de innumerables comentarios cargados de decepción, pero también de mensajes de apoyo incondicional dirigidos a ambos protagonistas. Incluso hemos leído opiniones de aquellos que aún albergan la esperanza de que pudieran superar las adversidades y, quizás, reencontrarse en el futuro. Es un sentimiento completamente natural sentir empatía por personas que admiramos y desear lo mejor para ellas. Y en este contexto es fundamental que, como seguidores y admiradores, respetemos escrupulosamente su decisión y les otorguemos el espacio vital y emocional que necesitan para sanar, para reflexionar y, sobre todo, para seguir adelante con sus vidas. Resulta fácil caer en la tentación de idealizar a las parejas de celebridades,
proyectando en ellas una imagen de perfección inmaculada y ausencia de problemas. Sin embargo, es vital recordar que por encima de todo, son seres humanos, con sus propias batallas internas, sus propias alegrías efímeras y sus propias tristezas profundas. Las relaciones sentimentales, independientemente del estatus de quienes las protagonizan, son intrínsecamente un camino lleno de altibajos, de momentos de dicha radiante y de periodos de oscuridad. Y a veces, a pesar de la intensidad del amor y de la conexión inicial, los caminos que las personas recorren pueden inevitablemente separarse. Lo verdaderamente importante en estos casos es la capacidad de aprender de estas experiencias vitales, de extraer lecciones valiosas, de crecer como individuos y de seguir adelante con una visión renovada. Can Yaman, con su contundente confirmación, ha cerrado formalmente una puerta. Y aunque este desenlace pueda resultar doloroso y difícil de asimilar para sus seguidores más acérrimos, es un paso necesario y liberador para ambos. Ahora, cada uno tendrá la oportunidad de enfocarse plenamente en sus ambiciosos proyectos profesionales y en la construcción de su futuro personal. Can continuará impulsando sus planes internacionales con la misma determinación que le caracteriza, y Demet seguirá consolidando y expandiendo su exitosa y prometedora carrera en el mundo de la actuación. La verdad al descubierto en este caso particular, es que la relación sentimental que unía a Can Yaman y Demet Özdemir ha llegado a su inevitable final. No hay culpables a quienes señalar, no hay escándalos dignos de añadir a la crónica de su romance. Simplemente dos personas que en un momento dado de sus vidas se encontraron, compartieron un amor intenso y apasionado, y que ahora, con la madurez que les caracteriza, han decidido emprender caminos separados. Y aunque esta noticia pueda ser motivo de tristeza para aquellos que los admiraban y los veían como la pareja perfecta, debemos enfocar esta situación como una valiosa oportunidad para que cada uno de ellos pueda renacer, revitalizarse y, de esta manera, brillar aún con mayor intensidad en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. En resumen, hemos realizado un análisis exhaustivo de la reciente y muy esperada confirmación de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado en profundidad las posibles razones y las hipótesis que podrían explicar esta separación, abarcando desde la insidiosa presión mediática hasta las divergencias inherentes a sus distintas trayectorias profesionales. Asimismo, hemos puesto de manifiesto la notable madurez y elegancia con la que ambos han gestionado esta sensible noticia. Lo más importante y lo que debemos retener, es recordar que a pesar de su estatus como figuras públicas de renombre, siguen siendo seres humanos y, como tales, merecen el máximo respeto en sus decisiones personales y en su derecho a la privacidad. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado no solo interesante, sino también sumamente informativo y enriquecedor. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo y que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos en este recorrido. Ahora, me encantaría conocer a fondo su opinión. ¿Qué pensamientos les genera esta ruptura? ¿Creen realmente que la implacable presión de la fama puede tener un impacto tan devastador en las relaciones sentimentales? Los invito encarecidamente a dejar sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y, sobre todo, debatir de manera constructiva. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden concederle un generoso me gusta a este vídeo, compartirlo activamente con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas historias y análisis. Hasta entonces.